Rosti en todas las redes sociales y ahora está acá con nosotros nuestro Psycho Killer. Bienvenido, Germán Rostein. Muchas gracias, todo muy bien. ¿Ustedes, chicos? Bien, Germán. Escuchame, Déjame decir algo antes. Estén atentos y ya empiezan a mandar mensajes los que quieran. ¿Hay premio para los mensajes? Hay premios por los mensajes. Hay premio. No llegó ni un mensaje todavía acá. ¿Qué está pasando? Hay un solo que dice gracias, que es para el programa de Marina. De Marina. Gracias, Marina. Cuando dice gracias, Marina, sé que es para el programa de Marina. Marina. Gracias, pero porque dice, te ganaste un vino, creo que dice antes. Mirá. Bueno. Y bueno. Así que ya los que quieran empezar a mandar mensajes de decir que no, ¿no? Sobre todo, si quieren hacer alguna consulta a Germán o a Dolly, o pueden hacerlo. Así que ya. ¿Pueden hacerte consulta a Dolly y a vos también? Si quieres sí, pero te lo está Germán, ¿quién soy yo para que me consulte? No. Bueno. Con esto de los números, todo eso, mucha gente quiere llamarte. Si quieres, hay un número que es el no. ¿Qué? ¿Hay un número? No lo digas ahora. No lo digas ahora, vamos a estar Germán, después lo voy a decir tampoco. O sea que hay un número que es el no. Hay un número que es el no, exactamente. Y hay un número que es el sí. Claro. Después lo vemos. Como el yin y el yang. Es más, ya estamos, antes de entrar directamente con Psycho Rosti, hoy tenemos test Macmillan, que tiene que ver con el Día del Niño. Bien, muy bueno. ¿Ok? Tiene que ver con el Día del Niño, ¿sí? Así que llámenos, dejen su mensaje. Quiero jugar al test Macmillan, y a nosotros lo llamamos, y se pueden ganar, como siempre, el póster original Sabores Balcarceños. El postre más rico y más fresquito de toda la ciudad. Exactamente. Bueno, saber decir que no. Saber decir que no. Wow. Bueno, vamos a empezar. Este programa es especial, hoy es el último que hago acá en Evolowin. Hacemos como un cierre de esta etapa. Quería que lo dijeras vos, a ver qué habías pensado, cómo lo querías anunciar, Sí. porque es el último programa que hace Germán Rothstein con nosotros, Psycho Rosti. Vamos a seguir viéndonos. Sí, totalmente. Pero puede venir así. Sí, estaría bueno. Sí. Claro. Eventualmente, tal cual, sí. Así que bueno, nuevos proyectos, así que vamos a dar un cierre y hacemos este último programa que justo toca el tema de decir que no. Mira que justo, ¿no? Sí, justito. Bueno, el escrito que armé para este programa, que un poco lo adelantábamos el programa anterior, se llama No es no, y si no, ¿qué? ¿qué pasa? Bueno, algunas palabras gozan de buena fama a nivel social y otras no tanto. A ver, ¿cómo es eso? Claro, estamos en una sociedad en la cual hay toda una cuestión así muy de... Hay que ser positivos, hay que ir por... es como que hay que ir por todo lo lindo, lo positivo, lo bello, la buena imagen, el éxito, todo es posible, ¿no? Si lo pensás, lo podés hacer. Todo lo positivo es bueno, lo negativo es malo. Exacto. Bien. Esto de proclamarlo en el universo y se te va a dar, o sea, es todo como una cuestión ilusional, ¿no? Es verdad. Hay todo... mágico. Exactamente, muy bien, César, ¿cómo te quedó eso? Aprendiendo las cosas que me vas enseñando. Totalmente. No, eso me lo enseñó. No. El pensamiento mágico, exactamente. Entonces, cuando uno habla de la palabra no, muchas personas lo significan desde un lugar negativo, como si fuera mala onda. Y en realidad, la palabra no es sumamente importante. Porque ¿qué pasa si le decimos a todo que sí? ¿Qué sucede? A ver, hay una frase que es la sí quiero, que es una frase simbólicamente que tiene peso a nivel social, ¿no es cierto? Y cultural. El sí quiero, pensemos que en una época era el sueño de quien se casaba, el sí quiero ir para adelante, sí quiero decirle a un proyecto una respuesta positiva. Sí juro a la bandera. Sí juro a la bandera, claro. Son muchas cuestiones que estamos como una pregnancia cultural gigante del sí. Claro, pero fíjate que hasta la forma, a vos te decían cómo lo tenías que decir. Sí juro, sí quiero, sí acepto. Exactamente. Hay como una bajada cultural en el cual el sí quiero, sí acepto, sí juro, está como impuesta y hasta bien vista y hasta del orden del deber, ¿no? Fíjate qué interesante, desde el orden del sentir hay que ser positivo y desde el orden del deber hay que decir sí quiero, sí acepto, sí juro. El sí lo tenemos muy pregnado. Pero de no hecho, perdóname, en el escenario, el juramento de bandera más antes, si alguien decía, no, yo no voy a jurar, no era que, bueno, correte a un costado que no pasa nada. No. Pasaban cosas. Claro. Sí, tal cual. Pasaban cosas. Entonces, social y culturalmente, el sí quiero está como muy instalado. No así, el no.
La palabra no goza de tan buena fama. ¿Bien? Entonces, ¿pero qué le sucede a alguien si dice a todo que sí? Y es medio gil. Digo yo, no sé. Claro. Lo que sucede... Debe ser menos mal que no sos mujer. ¿Viste qué dice? ¿En serio? Sí, claro, porque si no dirías que sí a todos. Claro. ¿Y cómo es, Germán? A ver. Hay algo que se llama la fantasía de elección plena. Es esa fantasía en la cual una persona cree que si dice a todo que sí, va a llegar más lejos, va a lograr más cosas, va a crecer. Y va especialmente a evitar decir que no. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? Muchas circunstancias en la vida nos lleva desde lo más profundo de nuestro interior a no tengo ganas de esto. Y sin embargo, digo que sí para evitar el costo inmediato. ¿Cómo es esto? Es incómodo decir que no. El famoso tío que sí, ¿por qué decir que sí? ¿Por qué no me rompa las pelotas? Exacto, y no solo eso, sino que muchas personas sienten culpa cuando dicen que no. Porque sienten, o que le hacen un daño a otro, o que le quitan algo, o que lastiman al otro. Entonces, ¿cuál es el...? También no hay una sensación de que te va a valorar menos la otra persona si vos le decís que no. Tal cual, esa es otra fantasía re interesante, muy en Lalo. Esa es una fantasía interesante que es, si yo le digo que sí al otro, me va a querer más. Y es otra fantasía, porque en realidad esas personas sienten que al fin y al cabo le dicen que sí, suponte, a la pareja todo que sí, y dice, le dije todo que sí, sin embargo me dejó, no le alcanzó. Claro. Es que justamente no se trata de decirle que a todo que sí, porque si no, desapareces vos. Desaparece tu subjetividad, porque vos no elegís. Vos sos lo que el otro desea que sea, y en algún punto se aburre el otro. Porque está saliendo como un espejo del mismo. Excelente. ¿Sí? Sí, tal cual. Sí. Bien. Muy. Bien, sigamos un poquito más. Entonces, volvamos a este caso de una persona que dice a todo que sí para evitar el costo inmediato de decir que no. Entra en lo que podemos llamar un círculo de complacencia, en el cual evita el costo a corto plazo, que es evito la incomodidad de decir que no, pero empiezo a acumular una especie de dolor y de costo que va quedando acumulado en mi inconsciente, en mi interior, por no decir nunca que sí. Por no decir nunca que no, perdón. Claro, un permanente stock. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Vas evitando en el día a día decir no incómodos para evitar el costo a corto plazo. Y llega un punto que a lo largo de los años, cuando mirás para atrás, sentís que no elegiste casi nada. Y que dijiste a todo que sí, tenés un costo gigante. Sigue en este círculo de complacencia. Es muy grosso lo que estás diciendo. Y ahora vamos a un ejemplo que justamente lo estaba trabajando esta semana pasada con una paciente que nos escucha, seguramente se va a dar cuenta que pero bueno, es una paciente de unos 30 años, ¿sí? Para mostrar este círculo, ¿no? De complacencia en el que queda atrapada. Es un caso real. ¿Caso real? Sí, caso real. Es una paciente, una chica de unos 30 años aproximadamente, que su emoción de base es el enojo. ¿A qué llamamos emoción de base? La emoción esa preponderante en una persona. ¿Vieron esas personas? Algunas tienen una emoción de tristeza, que es esa persona que está muy triste, muy abajo, muy apática. Sí. Otros están constantemente eufóricos, muy arriba. Se mezcla con personalidad, ¿no? Que uno dice que tiene una personalidad alegre, personalidad triste, agresivo, chinchudo. Claro, pero en realidad son emociones de base que sobresalen muchas veces, en parte por las características de personalidad y aparte por la historia de la persona. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿qué le pasa a esta chica? A lo largo de su historia, siempre sintió que decirle que no a alguien era lastimarlo. Y sintió además que si no decía que sí, ella no iba a ser querida. ¿Bien? Entonces ella estuvo muchísimos años evitando decir que no. Se pone en pareja, no dice que no, se arma un vínculo bastante tóxico, por llamarlo de alguna manera, no dice que no, y se empezó a quedar, atrapada en ese sí constante. Claro, cuando llega al consultorio esta paciente estaba totalmente enojada y frustrada. Y uno al principio no entendía bien qué le pasaba. Entonces empezamos a hablar de cuestiones del trabajo, hasta que empezamos a registrar su dificultad para decir que no. Y ahora esta sesión pasada fue muy interesante porque ella habla de este círculo que está en un círculo de frustración y enojo. Entonces empezamos a trabajar sobre esta dificultad de ella para decir que no. Ella dice algo muy interesante, dice, la única forma en que puedo decir que no es cuando estoy recontra enojada. A lo que le señalo, no, pero, a ver,
¿vos necesariamente para decir que no tenés que subir tanto la tensión interna? Claro, me dice, porque si estoy muy enojada se justifica el no y no siento culpa. Entonces, a ver, acá tenemos un problema, porque si vos solamente decís que no desde el enojo, ¿cuándo elegís desde el deseo? Porque el no tiene que ser desde el mundo interior, desde el deseo, no desde el enojo. ¿Sí? Bueno, justamente lo que empezamos a trabajar ahora es esta posibilidad de que ella pueda decir un no más sincero y no un no desde un pico emocional, desde un desborde emocional. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Totalmente. Sí, muy clarito. Se entiende. Muy clarito, Sí. muy clarito. Bien. El no desde como un rechazo. O sea, no desde un lugar de verte a vos mismo y decir no porque no quiero, sino que para ella el no tiene que ser rechazar algo porque está enojada. Claro, y este rechazo, esa intensidad emocional tan fuerte, hace que tape la culpa. Claro. ¿Por qué? Porque ella siente culpa cuando siente que hiere a alguien porque le dice que no. Entonces es tanta la intensidad del enojo que destapa la culpa y le puede decir que no a alguien. Yo quería meter un bocadillo acá, referente a lo que vos habías dicho antes, que mucha gente, pero casos así que te voy a contar muy cercanos, que te dicen, sí, bueno, yo ya estoy cansado de dar, o sea, en un momento dijeron tanto que sí, sin querer decir que sí, que ahora llegó el momento de empezar yo a decir lo que yo quiero, como una especie de revancha hacia el mundo de ahora me toca a mí. Ese famoso ahora me toca a mí. Y mucha gente que piensa que tuvo que decir que sí mucho tiempo y que ahora es el momento de empezar a decir que no, pero no como un tema de realmente una elección, así como decís vos, consciente y viendo en cada caso qué es lo que quería, sino como que fue una etapa de decir que sí y ahora empezaba la etapa de decir que no porque ahora le tocaba a esta persona. ¿Como a modo de revancha, decís? A modo de revancha, como diciendo, bueno, y entendiendo que amar es decir que sí a todo, y no amar, o amarse a sí mismo es decir que no, ¿viste? Pero es como una filosofía de vida. Lo que pasa es que, claro, se va a cuestiones rígidas esta persona, ¿no? Rígidas y junto a muchísima bronca y frustración, exacto, hablando de los círculos de frustración. Juntó frustración por años y ahora quiere tomar la revancha y se va al otro extremo. Y en realidad no se trata de una dicotomía, se trata de poder mirarse a sí mismo hacia el mundo interior, reconocer el deseo y los límites propios. Y en base a eso elegir cuándo decir que sí y cuándo decir que no. Perfecto. ¿Bien? Bien. Hay mensajitos. Dale. Quedó ahí. Estamos haciendo un programa. A mi hijo de 16 años le dije no por no. No, ¿por qué no? No, ¿por qué no? Ajá. ¿Y? A mis hijos que hoy tienen 8 y 6 años, les digo que no y les explico la forma para que entiendan. Y eso cambia la historia. Hoy en día mi hijo me agradece mucho la educación. Bien. Eso es Daniel. ¿Por qué me decís a Dolly que lee mejor que vos? No, porque está haciendo ese cuerno, está haciendo con la perra. Bueno. Hola chicos de Bologna, este mensaje es para el licenciado. Qué pena que hoy sea su último programa, lo voy a extrañar. Ayuda a reflexionar mucho con sus temas. Le deseo lo mejor. Ojalá que pronto tenga su espacio propio en la radio. Saludos a todos. Valeria, siempre escuchando a Radio Mitre y al licenciado Fernández. Ah, no, era otra. Ese era para vos. Gracias. A ver si hay otro mensajito más. Saludos y bendición a ese equipo de Bolowin, ¿sí? Jubis. He dicho que no al dale, no seas Gil, no pasa nada. Y el Jubi, no sé qué querrá decir, y le Jubi. ¿Qué es le Jubi? No lo sé. ¿Le? A ver si vos lo entendés, Germán. A ver. Saludos y bendición. He dicho que no dale, no sé. A ver. Ponelo mientras. Bueno. Muy bien, buenísimo. muy bien. Pero lo mandaste. Esos son los locos que te encanta. Me encanta. Es así. Somos una coherentes a abstenerse. Somos una paradoja. Sí, entiendo. Es un mensaje un poco fuerte. Saludos y bendiciones al equipo de Bolowin. Si hubiera dicho que no, dale, no seas Gil, no pasa nada, hubiera esquivado de la droga. Me habría evitado mucho más los momentos de mi vida creyendo que estaba bien
Sí, buen fin. sí. Es tal cual. Bueno, otro ejemplo y es cierto, sí, o sea, No pasa nada. no pasa nada y esa es otra cuestión que también se trabaja mucho en el consultorio, ¿cómo decir que no a las tentaciones, ¿no? Cuando las tentaciones vienen del lado de una fuerza de empuje no consciente y uno la justifica desde lo consciente, con esto, ¿no? Con la droga, con, no sé, lo dulce, el chocolate, con una relación que es un poco sana, patológica, y uno dice, no pasa nada, voy a ver una vez más a esta persona, total sé que lo manejo y no pasa nada. Mentira, es tanta la tentación de buscar la repetición inconsciente de ese costo, ¿sí? Que uno se habilita a probar un poquito más y en realidad sabe que se va a entrampar. En realidad la tentación es a repetir la trampa. El otro día hay una paciente que tiene, esto lo contaba el otro día, tiene problemas con el chocolate. Le gusta mucho el chocolate. Entonces tiene siempre varias tabletas de chocolate en la casa y a la noche las come. Sí. Entonces empezamos a trabajar porque le estaba haciendo mal a la salud, porque no es sano comer tanto chocolate a la noche, ¿no? Bueno, entonces habíamos logrado que ella dejara un poco esto, y la otra vez le habían regalado chocolate y dice, las tengo ahí. ¿Y qué estás haciendo? Le digo, con esos chocolates, no, las tengo ahí, de vez en cuando... Los acaricio. Claro. Dice, las tengo ahí, total, sé que no pasa nada. Entonces, guarda que la tentación siempre está y tu repetición es esa. O está en ese contenido, ¿no? Claro. Y la otra vez pasó lo que iba a pasar, o sea, probó un poquito y se bajó las tabletas. ¿Por qué? Porque es muy fuerte el costo de la repetición. O sea, la tentación lleva a ese costo ya conocido, entonces es muy difícil renunciarlo. Entonces, Germán, la pregunta sería, ¿desde dónde se tendría que generar ese no genuino? Es decir, porque, digamos, hay como un no superficial, ¿no? O un sí superficial. Y después, se me ocurre, ¿no? Que hay como un lugar donde tiene que nacer desde un convencimiento, desde un lugar basal de nosotros mismos, este no que te lleva a crecer y a decir, bueno, yo digo que no, pero por más que me estoy negando esto ahora, o le estoy negando a otra persona, o me estoy negando a mí esto, sé que me va a producir algo bueno, no sé, en el futuro. ¿Cómo se logra eso? Bueno, es un trabajo interno importante, ¿sí? Por un lado, lo que hay que primero ver es aprender a mirarse a uno mismo, en el mundo interno. Aprender a distinguir cuáles son los mandatos internos que nos grabaron de niños, ¿sí? Estas bajadas familiares, culturales, sociales, el deber ser, que muchas veces nos empuja a decir que sí cuando sentimos que no. Y una vez que uno se cuestiona esos mandatos familiares, que uno los familiares o sociales o culturales, esos mandatos internalizados, que uno los aprende a reconocer, ahí uno acepta con cuáles concuerda, con cuáles no, y puede desarmar algunos y empezar a preguntarse, bueno, si este mandato por el cual yo estuve diciendo muchísimo tiempo que sí, en realidad es no, ¿cuándo es no y cuándo es sí? Entonces uno empieza a mirarse internamente y dice, bueno, el mandato no, esto es lo que yo quiero. Y por ahí algo que yo pensaba que era un sí termina siendo un no. ¿Se entiende? Es mirarse a uno mismo y buscar lo genuino, más allá de lo que nos inculcaron. Me doy cuenta de tantas veces, ¿no? que tuvimos que hablar de distintos temas, ¿no? Que vamos a hablar de distintos temas, que me da esta sensación a mí, el tema de la psicología, por ahí voy a decir una boludez, es muy probable, que todo siempre termina en que vos te des cuenta o vos te observes con lo que estás haciendo, sean miedos, sean decir que no, todos los temas. Y me da esa sensación de que es como que en la vida, adelante tenemos un mago que continuamente nos hace trucos y trucos y trucos y trucos. Todos tienen patrones comunes, por ejemplo, hilos escondidos. Entonces, cuando uno aprende a detectar esos hilos, no quiere decir que no va a mirar más al mago y a admirar su truco, sino sabiendo que, ok, esto no es verdad, ahí le veo los hilitos. ¿Cómo funciona? No sé, pero hay hilitos ahí. Está haciendo un truco de alguna manera, ¿no? Me da como esa sensación, vos acabás de decir eso, ¿no? Está buenísimo lo que decís, me encantó, es bien gráfico. Claro, primero hay que ver los hilos. Y cuando uno descubre los hilos, es que son hilos muy fuertes, porque son hilos que uno tiene de niño, claro, inculcados. Entonces, una vez que ves los hilos, que es lo que pasa en el consultorio, uno tiene que trabajar a ver estos hilos. ¿Les quito fuerza? ¿Los corto? ¿Qué hago con esos hilos que me manejan las elecciones de hace años? O también puede ser, los acepto, sí que tiene hilo y bueno, ya sabes. Los acepto. Me va a tironear, me va a hacer cosas. Claro, los acepto, negocio con esos hilos y a su vez, en vez de hilos, empiezo a construir elecciones libres propias del deseo. Entonces empiezo a conciliar, algunas cuestiones van a ser hilos que no son tan fáciles de manejar y otras cuestiones van a empezar a dar lugar al propio deseo y en vez de hilos van a ser palabras de libre elección.
Bueno, yo, lo que vos dijiste, yo siempre veo la psicología como ponerte como una vereda enfrente. Viste que una vez, siendo docente, siempre te dicen que nadie cría mejor los hijos que los hijos de otro. Sí, claro. ¿Viste? Porque uno en los hijos de otro puede ver un montón de defectos y una solución es fácil. Yo haría tal cosa, yo haría tal cosa. Yo te vi más veces a vos que vos en el espejo. Claro. O sea, yo puedo corregir tu vida de una manera mágica, como vos la mía. Exactamente. Como yo la de él o no. Claro. Entonces es un boludo. ¿Por qué no saca este Claro. con el otro que deje de Que fumar? uno en que el coma otro, cosas? claro, ve Claro. el defecto que uno no ve, ni en los propios hijos ni en uno mismo. Entonces, quizás un poco el papel de la psicología es ese, ponerte un poco en la vereda de enfrente para que vos te veas Observador. y decís, che, mirá ese tipo que está haciendo esa huevada. Ah, soy yo. Claro. ¿No? En parte es el espejo, esto que vos decís, ¿no? En parte el paciente viene al consultorio para escucharse a sí mismo. Esto es muy loco, o sea... Sí, es genial. Es genial, O sea, ustedes les pagan para que el otro hable. claro. Viene, Está bien, está muy bien. Es el espacio. que Es el se espacio. necesita, porque hoy en día en la sociedad no hay espacios donde escucharse uno mismo. ¿no? Entonces, el psicólogo habilita un espacio en el cual el paciente se escucha a sí mismo. Y una vez que empieza a escucharse a sí mismo, el psicólogo empieza a abrir algunas cuestiones que le permitan al paciente, además de escuchar lo que está haciendo y darse cuenta, empezar a replantearse. Claro. Y ahí es donde viene el dolor, porque empieza a haber cuestiones que no son tan agradables, ¿sí? Yo me gustaría proponer a alguien algo. A ver qué te parece, lo tiro ahora acá. Si hay alguien escuchando y necesita por ahí la palabra hoy de Germán, que es su último día, que nos mande un mensajito con el teléfono como para jugar al test Macmillan, que diga, quiero hacer una consulta, y hacemos una consulta. Dale. ¿Querés, Germán? Sí, ningún problema. Si Sí, ¿Te alguno anima? Ya alguno venimos. está pasando un momento que, che, puta, me gustaría preguntarle esto, a mí que me cuesta decir que no, en una relación, o en un trabajo, o en Tal determinada cual, sí, situación. sí. Sí. Nos pone el mensajito, hola, quiero consultarle a Germán, y Gaby, lo llamamos Gaby Dale. por WhatsApp. Dale, sí. Mientras tanto, Sería llamando, una... aprovechémoslo hoy que es el último programa para que... Dale. porque Sí, aparte sí. me parece fácil, como todos los programas, ¿no? Que hizo Germán, me parecen son todos súper interesantes. Yo creo que es así. Bueno, vamos a hacer una cosita. Nos falta la conclusión, nos falta una tandita, Sí. también tenemos que meter nosotros, tenemos que decir que te comuniques con nosotros a @evolowing, juegues con nosotros a Adivina el Garabato. Vamos a hacer una pequeña tanda, los que quieran hacer preguntas, ya saben. Bien. No, que dije todo eso y no dije que lo hacen al 2234 Ahí está. 985 985, perdón, 2234 985 985. Quiero consultarle a Germán. Necesito hacer una consulta a Germán, como quien ¿Y eso qué implicaría? Por eso vamos nosotros. que Gaby lo llama y sale al aire y le hace la consulta. Perfecto. Vale. Me encantó. Bueno. Seguimos en Evolowing. Buenísimo, Germán. ¿Cómo se